Hermanos queridos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Vamos llegando ya al final de este largo proceso. Hoy es el penúltimo capítulo de esta serie sobre Apocalipsis. Y claro, vamos a trabajar un capítulo súper lindo, muy importante, el capítulo 21, y parte unos 5 versículos del capítulo 22 también, así que tenemos bastante material que recorrer. Y por ser así, voy a tratar también de saltar algunas cositas. No voy a trabajar todo lo que se podría, ¿no es cierto? Todo detalle, y que son muchos y muy hermosos, pero creo que un vistazo general es más que suficiente, porque la verdad es que este capítulo 21 está tan lleno de cosas, de visiones, de imaginación, y a decir verdad también, no todo es fácil de interpretar, siquiera posible de interpretar. Así que algunas cosas va a ser suficiente que las dejemos propuestas. Espero hayan disfrutado esta serie, que la estén repasando y la compartan, por supuesto. Hoy vamos a hablar del estado eterno, donde Dios termina de cumplir todo lo que ha prometido y, por supuesto, también lo va a describir de una manera tan extraordinaria que es hasta difícil de imaginar. Pero no perdamos de vista, por favor, que nosotros seguimos en la tierra. Y en la tierra pasan cosas que a veces no son tan gratas como lo que vamos a ver hoy día. Y la iglesia está aquí para detener el mal. Para eso nos dejó el Señor como sus representantes. Y lo hacemos por medio de nuestras oraciones. Y hermanos, eso es tan importante hoy en día. Mientras China, por ejemplo, sigue enriqueciéndose después de haber iniciado la pandemia y llenado el mundo con vacunas y con la venta de todos sus productos en todas partes y a través de todos los medios posibles. Y mientras tanto, la población del mundo ha sufrido y por supuesto se levantan grupos económicos procurando cada vez más un control total, eliminar una buena parte de la población del mundo y, como ya hemos visto, continuar el avance de esta tremenda agenda globalista con la que tenemos que luchar. Sin duda, el Señor nos tiene aquí por eso y un día nos sacará. Pero hasta que llegue esta semana 70, es nuestro trabajo, nuestro deber, impedir que el mal avance y seguir deshaciendo las obras del diablo. Así que no perdamos de vista. La iglesia no es una iglesia que debe enfocarse solamente en las cosas futuras, en lo hermoso que será el tiempo eterno, que por supuesto eso nos anima, pero que tenemos que tener los pies muy bien plantados en la tierra para hacer nuestra pega. Así que vamos a orar y le pedimos al Señor que nos guíe en la meditación de hoy. Querido Padre, estamos en tu presencia. Vamos a abrir el penúltimo capítulo de tu libro Apocalipsis. Yo te ruego que nos guíes, que nos des fortaleza, que me des a mí prestancia, ánimo, memoria. Y que, Señor, por favor, uses tu palabra para edificar, para exhortar y para consolar. Y sobre todo, Señor, que la podamos atesorar para compartir con otros. Mi Dios, te ruego que tu palabra hoy corra libremente y sea de bendición para los oyentes. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Sí, Señor. Nuevos cielos y nueva tierra, y por supuesto una nueva Jerusalén, todo nuevo, y la presencia de Dios. Eso es lo que tenemos por delante. Comienza así el relato en Apocalipsis 21, versículo 1. Vi entonces un cielo nuevo y una tierra nueva, porque el primer cielo y la primera tierra habían dejado de existir, y el mar tampoco existía ya. Versículo 2. Y vi también que la ciudad santa, la nueva Jerusalén, descendía del cielo de Dios. Ahí hay una división, descendía del cielo, es decir, de Dios, pero se separa aquí con una coma, ataviada como una novia que se adorna para su esposo. Sería mejor traducirlo acá como la mujer, la esposa, no como una novia. Y versículos 3 y 4. Entonces oí que desde el trono salía una potente voz, la cual decía:
Aquí está el tabernáculo de Dios con los hombres. Él vivirá con ellos y ellos serán su pueblo, y Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dios enjugará las lágrimas de los ojos de ellos, y ya no habrá muerte, ni más llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas habrán dejado de existir. Estos primeros 4 versículos en cierta manera resumen todo el contenido del capítulo. Son excelentes noticias, ya las cosas viejas pasaron, ahora no solamente son hechas nuevas en el sentido espiritual de nuestro nuevo nacimiento, sino verdaderamente todo es hecho nuevo, una nueva creación. Esta creación entonces de cielos nuevos y tierra nueva, cronológicamente hablando, sigue a lo que ya vimos, el milenio, ¿no es cierto? Estos 1000 años del reinado del Mesías en la tierra. Y esta nueva creación es, como dice, totalmente nueva. No es una renovación de lo que existía antes, ¿no es cierto? Un poquito de barniz y listo. No. Esto es algo completamente nuevo, como dice el versículo 1, y nos recuerda que lo anterior, lo viejo, habrá sido destruido, y como vimos también en el capítulo 20, justo antes del gran trono blanco, el cielo, la tierra, toda la antigua creación huye de delante de la presencia de Dios. Así que lo que antes se conocía ya no está, ya no existe. Aquí hay algo totalmente nuevo. La vieja creación primero fue entregada al hombre. Fue creada para que el hombre señoreara como representante de Dios. Pero ante el fracaso del ser humano y la caída, básicamente la creación ha sido administrada por ángeles. Y en particular en una lucha entre el reino de Satanás y los ángeles del Señor. Y se produce este problema, este sistema del desplazamiento en la medida que los ex gobernadores, o sea, el ser humano, se pone en línea con los propósitos de Dios. Cuando nos ponemos en línea con los propósitos de Dios, los ángeles del Señor desplazan el reino del enemigo. Pero cuando es al revés y nos ponemos de acuerdo con los principios satánicos, consciente o inconscientemente, el reino de Dios se ve desplazado. Así que eso es tan importante que lo recordemos. El Señor ha reinado ya por 1000 años en un gobierno terrenal, cumpliendo todas las promesas del Antiguo Testamento, y ahora viene una etapa eterna. Y en esa etapa final y eterna también será el reino directo del Mesías, ya no del hombre ni tampoco de los ángeles. La entrada del pecado y de la muerte a este mundo corrompió, por supuesto, la vieja creación y la convirtió en un lugar de rebelión y de alienación. Es un territorio para el enemigo. Y por eso el apóstol Pablo dice que incluso la creación gime esperando a este momento en que los redimidos llegan a la etapa final y todo lo que Dios ha prometido se cumple. Porque entonces será todo nuevo, libre del pecado, libre de Satanás, libre de llanto, de luto, de dolor y de cualquier necesidad. Es lo que siempre hemos soñado y finalmente llega. Claro, se nos da relativamente poca información acerca de esta creación, pero llama la atención en lo que leímos que ya no se va a observar ningún mar, el océano. Y eso es particularmente extraño. Y creo que con eso nos comienza a hablar también de que estamos en un lenguaje sumamente evocativo, evoca cosas del pasado, y al mismo tiempo simbólico. No quiero decir que lo que está ocurriendo aquí no sea literal, no sea cierto, pero que hay mucho de simbolismo en esto y que complica la interpretación, por supuesto que lo hay. En la época del milenio, como se describe en el Antiguo Testamento, por ejemplo en Ezequiel 47, 48 y Zacarías 9, etc., hay océano, hay mar. Pero en esta etapa no va a ser necesario, porque a diferencia del milenio, donde son necesarias los productos del mar para la alimentación de los pueblos, en el estado eterno ya todo eso es asunto del pasado. Pero además el mar simbolizaba en la escritura, simboliza la violencia, el desorden, los pueblos en oposición a Dios, y todo eso aquí está metido también. Y por eso de
de una vez, ¿no es cierto?, rajatabla, simplemente ya no va a haber nada de eso. Nada que atente contra la vida, contra la paz, contra el gobierno y el orden de Dios. En este pasaje de Apocalipsis 21 se habla de una nueva Jerusalén y se habla en unos términos que pareciera que esta nueva Jerusalén no está recién creada, sino que es antigua, o sea, Dios la creó antes y es la habitación finalmente de los redimidos y es una forma también de hablar del paraíso, etcétera, etcétera. Pero el punto es que durante el milenio, esta nueva creación, esta nueva Jerusalén, algunos han propuesto que va a estar suspendida en el cielo como muestra este dibujo. Nada de eso dice la Escritura, es una suposición, pero tengo que reconocer que es una suposición interesante, porque definitivamente la antigua Jerusalén va a ser restaurada en el milenio, va a ser la capital, el centro de gobierno del Mesías, y mientras tanto van a ayudar en este gobierno todos los redimidos, todos aquellos que han sido resucitados, entre los que estamos nosotros. ¿Y dónde estarán? ¿Cómo vivirán aquí en la tierra? ¿Qué interacción van a tener? Y por eso esta propuesta de que esta nueva Jerusalén sea como una especie de satélite y que produzca este intercambio ágil de los que están con un cuerpo ya glorificado versus los que están con su cuerpo natural aquí en la tierra, hace cierto sentido. Pero el punto es sobre todo que aquí hay un importante énfasis en Jerusalén. Como les digo, esto es una suposición, no puedo asegurarla para nada. Es interesante simplemente. Pero el énfasis en Jerusalén, eso sí, no quiero que lo perdamos de vista. Porque en la semana 70 Jerusalén existe, igual que ahora, pero va a tener su importancia radical porque el templo va a ser reconstruido. En la época del reino milenial, después del regreso del Mesías, ¿no es cierto?, y de que Satanás es atado, nuevamente Jerusalén cobra una tremenda importancia porque es la capital del Mesías y claramente hay un templo restaurado, como nos dice Ezequiel 40 al 48. Ese es el templo mesiánico, el templo de la época milenial. Pero en la nueva creación, ¿no es cierto?, la nueva Jerusalén baja del cielo directamente de Dios y ya no tendrá templo. Esa es la gran diferencia, porque directamente el Señor será el templo. Desde la construcción del tabernáculo de Dios, Dios anunció que quería habitar en medio de su pueblo. Eso es algo que vemos desde Génesis. Pero cuando se construye el tabernáculo, eso es como lo deja súper claro la Biblia. Ese es el propósito de Dios. Y lo vemos desde Deuteronomio 12, donde se hace tanto énfasis en el lugar donde tiene que estar el tabernáculo y después el templo. Y es ese lugar, es Jerusalén, donde en el mismo lugar donde Abraham casi sacrifica a Isaac, ese monte Moriah tan importante, ese lugar donde David ve al ángel destructor con motivo del censo que hizo y entonces él compra esta parcela de Ornán y allí edifica y allí entonces hace sacrificio. Ese lugar es donde se construyó el templo, el montículo de Sión. Y desde ese tiempo Jerusalén es el tema de la presencia de Dios, porque allí está la casa del Señor. Y lo significativo, por supuesto, es que en la Nueva Jerusalén ya no hace falta un templo. Enseguida se le da a Juan, entonces, una última revelación celestial de que los hombres gozarán eternamente de la presencia de Dios. Y ese es un gran tema que definitivamente quiero detenerme un momento para conversarles. En la nueva creación, Dios estará con su pueblo de manera permanente. Y este es el hilo conductor para entender de buena manera la Escritura. Y para mí ha sido el hilo conductor de todos los cursos de Biblia que he hecho. En particular los 6 cursos de Biblia que están en la escuela ministerial, a la cual te invito
con todo gusto, si deseas participar, los materiales están a disposición. Entonces es un buen material para ir conociendo la Biblia, pero a través de este hilo rector de la presencia de Dios en medio de su pueblo, del gran motivo de Dios de estar en medio de su pueblo. Y eso lo vemos desde el principio. Dios paseándose en el huerto de Edén. ¿Por qué? Porque tiene comunión directa con el ser humano. Ese fue su propósito original. Y a ese propósito, ya hemos visto, va a llegar. En segundo lugar, después escogió a los patriarcas para tener relación con ellos, para habitar con ellos, para dirigirlos. Es una relación cercana. O sea, desde el principio de la Escritura, vemos eso como la intención de Dios. Por supuesto, el tabernáculo y después el templo, ya ahí lo deja totalmente claro. Dios quiere habitar en medio de su pueblo. El Hijo de Dios hecho hombre. Qué cosa más clara. Y vino y fue hecho hombre y habitó entre nosotros. Tabernaculizó, dice el griego original, ¿no es cierto? Habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia, lleno de verdad. Esas palabras del apóstol Juan nos recuerdan este propósito otra vez. Ahora es Dios el que viene a estar en medio de nosotros. ¿Pero para qué? Por supuesto, para salvarnos y para cumplir la tremenda promesa de la venida del Espíritu Santo, el gran tema del pacto nuevo. Después de la cruz, a todos los que creyeran, los hace nacer de nuevo por la obra del Espíritu Santo y nos habita el Espíritu de Dios. Y eso es la presencia de Dios. Esa es la iglesia. La llenura del Espíritu Santo nos recalca que este es siempre el propósito de Dios. No solamente habitar en medio de su pueblo, sino dirigirlo, llevarlo a los propósitos divinos. Y por eso, si llegamos a perder la comunión en esta época donde el pecado todavía reina, volvemos a Él, volvemos a tomar esta comunión y la llenura del Espíritu Santo se reinicia en nosotros. Y al final, el creyente en la presencia de Dios, en el reinado del Mesías y en el estado eterno, que es justamente lo que estamos trabajando ahora. ¿Se dan cuenta? Este hilo rector que lo podemos ver en estos 7 episodios o 7 temas a través de la Escritura es, diría yo, el centro teológico de toda la Biblia. Ese es el propósito de Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, que su presencia habite en medio de su pueblo y que de esa manera Él pueda llenar a su pueblo, guiarlo a todo lo que es su voluntad, porque eso es lo que nos conviene. ¿Me sigues? Muy bien. El propósito original es restaurado y eso lo quiero recalcar, algo que vimos brevemente en algunas sesiones anteriores, pero ahora estamos llegando de nuevo y vale la pena repasarlo. Este tema de que el propósito original es restaurado porque hablamos ahora de un segundo huerto. Si en el primer huerto el gran problema fue el árbol de la vida, debido a que se alimentaron del árbol del conocimiento del bien y del mal, perdieron el acceso al árbol de la vida que le habría dado a los seres humanos, a Adán y Eva, vida eterna. Pero esa pérdida significó que el Mesías, nuestro Señor Jesucristo, vino al mundo para recuperar el acceso al árbol de la vida, que es lo que vemos precisamente ahora en Apocalipsis capítulo 22. Y para eso el Señor vino, derrotó a Satanás en el desierto y después derrotó la muerte, Satanás, a todo, ¿no es cierto?, en este árbol. Porque los escritores del Nuevo Testamento usan sistemáticamente la palabra holon para hablar de la cruz, en lugar de stauros, que significa cruz, ¿verdad? Usan la palabra hulon, que en griego eso significa madero, árbol. Este árbol seco es para nosotros en esta época, en esta etapa de nuestra eternidad, es el árbol de la vida. Pero cuando lleguemos a la presencia de Dios, se nos dará acceso al árbol que da 12 frutos para que podamos vivir por siempre. Este tema, ¿no es cierto?, de simetría bíblica que alguna vez les mencioné, está sumamente claro ahora al final de la Biblia y por eso lo resumo en esta tabla. La presencia de Dios
claramente mencionada en Génesis capítulos 1 y 2 y por supuesto en 3:8, donde dice que el Señor se paseaba por el huerto y quería hablar con los seres humanos. Y se reitera en la nueva tierra porque la presencia de Dios estará siempre con los seres humanos. Ríos de agua viva, algo precioso en Génesis, pero que aquí en Apocalipsis, bueno, llega a su cúspide. Es la maravilla. Y ya estaba profetizado en Ezequiel y en Zacarías que del templo de Dios saldrían aguas límpidas que darían vida a toda la creación. Pero en Apocalipsis 22, versículo 1, nos muestra que es de Dios mismo que sale esta agua para bañar a la Nueva Jerusalén y darnos esta agua de vida y aplacar toda sed espiritual, por supuesto, porque ahí está el tema. Aquí se juega con esto que es físico y al mismo tiempo espiritual. Entonces uno de repente no sabe qué es qué. Pero hay que mantener en perspectiva que estamos en este lenguaje apocalíptico donde se juega con estas realidades que para el vidente no puede lograr entenderlas y difícilmente explicarlas, y la verdad es que nosotros tampoco. Entonces hay que permitirnos esta amplitud mental para entender que no todo lo que se dice acá es 100% literal, porque mucho es simbólico, mucho es para tratar de explicar con aparatos del presente cosas que nadie ha visto hasta ahora. El árbol de la vida, por supuesto, el tema con que comienza Génesis, donde está en el huerto, pero se pierde el acceso a él por el pecado, pero en Apocalipsis 22, versículo 2, está nuevamente. Así que ahí tenemos este gran tema hermoso de simetría bíblica, que vale la pena que lo tengamos siempre, siempre en perspectiva. Seguimos y llegamos a estos versículos que quiero tomar ahora, leerlos, porque nos darán cuenta de quiénes van a estar en este lugar y quiénes no. Y por supuesto esto ya lo vimos en el capítulo 20 cuando hablamos del juicio del gran trono blanco, pero vale la pena que lo repasemos ahora. Dice así: el que estaba sentado en el trono dijo: mira, yo hago nuevas todas las cosas. Y me dijo: escribe, porque estas palabras son fieles y verdaderas. También me dijo: ya está hecho. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Al que tenga sed, yo le daré a beber gratuitamente de la fuente de agua de vida. Lo que dijimos hace un momento. El que salga vencedor heredará todas las cosas, y yo seré su Dios y él será mi hijo. Esa comunión otra vez es de la presencia de Dios. Pero los cobardes, los incrédulos, o los abominables, o los homicidas, los que incurren en inmoralidad sexual, fornicación, los hechiceros, los idólatras y todos los mentirosos tendrán su parte en el lago que arde con fuego y azufre, que es la muerte segunda. Y el versículo 27, o sea, hacia el final del capítulo: no entrarán en ella, a la Nueva Jerusalén, nada que sea impuro o detestable o falso, sino solamente los que están inscritos en el libro de la vida del Cordero. Eso es extremadamente claro y así debemos entenderlo. Ya hablé sobre el infierno y sobre el juicio y por más duro que sea, esa es la verdad, es la doctrina bíblica, es la revelación de nuestro Padre, un Padre bueno, un Padre amoroso, un Padre que da a su propio Hijo por cada uno de nosotros y por tanto, quien quiera que rechace ese amor sacrificial, bueno, se hace acreedor no a una libertad, sino a la final condenación, porque al final el que tiene la última palabra es el Señor. Él manda y Él dice cómo se hacen las cosas, y las criaturas no le vamos a decir a Él qué hacer, ni le podemos alegar en última instancia. Y si a alguien le parece mal, la verdad es que es totalmente libre para oponerse a Dios, totalmente libre para no querer a Dios, y también de esa misma manera totalmente libre para la condenación eterna. Pero no vamos a cambiar al Señor simplemente porque algo no nos guste. Es mejor alinearse con Él y entender y disfrutar de su bondad, de su sabiduría y de todo lo que tiene para nosotros. Un tema que me interesa mucho destacar
que en este capítulo es fundamental y que se destaca más que en cualquier otro capítulo de Apocalipsis, y yo diría de toda la Biblia, es el tema de la divinidad de Jesucristo, llamado con mucha frecuencia aquí el Cordero de Dios. Y esto es importante que lo tengamos presente porque es casi un resumen de todas las alabanzas que se han dado a través de los distintos capítulos de Apocalipsis de nuestro Señor. Y ahora lo resume con esta fuerza que quiero mostrarles, escogiendo algunos versículos. En los primeros, ¿no es cierto? En versículos 6 y 7 dice, ya está hecho, yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin. Esa es una declaración totalmente de divinidad que ya la vimos antes en Apocalipsis y aquí se repite. Y dice al que, ¿no es cierto?, yo le daré a beber gratuitamente del agua de la vida y yo seré su Dios y él será mi hijo. O sea, asume todas las características de Dios Padre. Y está hablando claramente el alfa y la omega, que en Apocalipsis es el Señor Jesús. En el capítulo 21, otra vez, versículos 22 y 23. No vi en ella ningún templo, porque su templo son el Señor y Dios Todopoderoso. Ese es el Padre y el Cordero. Y los pone al lado de igual a igual. La ciudad no tiene necesidad de que el sol y la luna brillen en ella, porque la iluminan la gloria de Dios y del Cordero. El Cordero es su lumbrera. Y el capítulo 22, versículos 1 y 3, después me mostró un río límpido de agua de vida. Era resplandeciente como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. Allí no habrá maldición, el trono de Dios y del Cordero. Ahí destaco el tema del trono, que ahora es claramente compartido por Dios y el Hijo. Porque en el fondo siempre han sido uno. Pero para nuestra comprensión, ¿no es cierto?, y por las diferentes funciones de la Trinidad, los vemos separados. Pero en nuestra mente tiene que quitarse eso de que son dos dioses o que están separados. Son siempre uno. Y aquí se destaca con muchísima fuerza. ¿Verdad? Así es que ese énfasis no lo perdamos por favor de vista. Recordemos que la antigua creación ha quedado en ruinas completamente. Primero, antes del milenio, debido a todos los juicios que cayeron en la segunda mitad de la semana 70. Los juicios de Dios, las guerras, todo aquello. Y por eso les pongo estas fotos de destrucción, incluyendo esta de cómo quedó Nagasaki después de la explosión de una de las bombas nucleares al final de la Segunda Guerra Mundial. Así va a quedar el mundo antes de comenzar el milenio. Por supuesto, en el milenio todo se restaura y el Señor crea nuevamente un vergel en este precioso planeta que nos ha dado. Pero al final del milenio nuevamente Satanás se revela y guía a muchas naciones a la oposición a Dios y se produce nuevamente destrucción masiva. Y por eso les pregunto, ¿cómo se imaginan una nueva creación? Cuando vemos la nuestra, y en internet hay cientos y cientos de fotos maravillosas porque nuestro planeta es una belleza, es una maravilla. Hay muchas fotos de lo que existe hoy que podemos disfrutar porque es hermoso, es bello. Y a lo mejor, por supuesto, nos imaginamos una nueva creación en estos términos. Pero así va a ser nuevamente el milenio. Sin embargo, no la nueva creación, va a ser diferente y muchísimo, muchísimo mejor. Todo aquello que en este tiempo admiramos y disfrutamos, a pesar de que en cierto sentido es bastante antagónico para nosotros, nos costaría simplemente vivir en estos parajes tan preciosos, porque hemos tenido que domesticar la creación para poder vivir en ella. No es tan natural para el ser humano acoplarse a los ecosistemas. Bueno, todo eso va a ser modificado completamente cuando llegue la nueva creación. Y por eso se nos describe ahora la nueva creación en términos de la Nueva Jerusalén, la habitación de los redimidos, donde estaremos tú y yo. Y ahora aparecen una serie de joyas. Porque para poder describir toda esta belleza, Dios le muestra
al apóstol, en cierto sentido, lo que va a hacer, o sea, una realidad, y por otro lado, muchos símbolos que el apóstol tiene que ir tratando de comprender y nosotros también. Dice los versículos 9 al 11. Entonces se me acercó uno de los 7 ángeles que tenían las 7 copas llenas de las 7 plagas finales. O sea, Juan está todavía en esa etapa viendo eso, pero ahora viene la revelación de lo nuevo. Y me dijo, ven acá, voy a mostrarte la novia y la esposa del Cordero. La esposa del Cordero. Esto es una forma en griego de aposición, o sea, aquí está más claro que es la esposa del Cordero, ya es la esposa. Y en el Espíritu me llevó a un monte de gran altura y me mostró la gran ciudad santa de Jerusalén, la cual descendía del cielo de Dios. Es la nueva Jerusalén, no es la antigua. Tenía la gloria de Dios y brillaba como una piedra preciosa semejante a una piedra de jaspe, transparente como el cristal. Esto es jaspe rojo. ¿Ok? Hay varios colores de jaspe. A mí el que más me gusta es el rojo. Pero no creo que sea el que se use en este caso. Sin embargo, se los muestro porque esto es jaspe. Como ustedes ven, no es transparente. Y el tema es que muchas piedras preciosas en la antigüedad fueron llamados jaspe. Ese es el gran tema, que no tenemos necesariamente una homologación de lo que hoy le damos como nombre a las piedras preciosas versus lo que se hacía en la antigüedad. Y por eso mucho de esto es un poco adivinanza. Algunos autores antiguos dicen que los antiguos a veces confundían el diamante con el jaspe. Entonces, para que ustedes se den cuenta, aquí se nos habla de jaspe transparente como el cristal. Y eso casi no se encuentra. Sí hay jaspe transparente, pero casi no se encuentra porque por lo general es opaco. Pero el punto es que a nuestro Dios, en el capítulo 4 de Apocalipsis y versículo 3, dice que el aspecto de Dios es semejante a una piedra de jaspe. Y aquí toda la ciudad entonces tiene el aspecto de Dios. Ese es el tema. Y fluye la refulgencia, el brillo, la gloria de Dios a través de la ciudad, porque Dios está habitando en ella. Esta ciudad es el templo mismo, es el naos de Dios, el lugar santísimo, es la habitación, pero más que la habitación es Dios mismo. Y por eso la ciudad refleja al Señor en todos los aspectos. Por otro lado, nos dice un poquito más adelante que esta ciudad tiene estas características. Escuchen, tenía una muralla grande y elevada y 12 puertas. En cada puerta había un ángel e inscripciones que correspondían a los nombres de las 12 tribus de Israel. Eso es re interesante porque nos empieza a hablar ahora de las tribus, de los apóstoles, y así nos ayuda a ver que la novia, mejor dicho, la esposa del Cordero, ahora es todo el pueblo de Dios, no con este sentido restringido que se usó hasta el capítulo 19, en que claramente se refería a la iglesia. Ahora es todo el pueblo de Dios que está unido en esta nueva Jerusalén. Sigo leyendo. Versículo 13. 3 puertas daban al oriente, 3 puertas al norte, 3 puertas al sur y 3 puertas al occidente. La muralla de la ciudad tenía 12 cimientos y en ellos estaban los nombres de los 12 apóstoles del Cordero. Posiblemente, me imagino yo, aquí se incluye a Pablo y no a Matías, como escogieron los discípulos, porque ustedes recuerdan que Judas se suicidó y salió de los 12 apóstoles. Él no va a estar acá. Por lo tanto, en mi opinión, el número 12 es Pablo. El que hablaba conmigo tenía una caña de oro para medir la ciudad y sus puertas y su muralla. La ciudad era cuadrada, pues medía lo mismo de ancho que de largo. Él midió la ciudad con la caña y de largo y de ancho medía 2.200 kilómetros. Dice esta versión, ¿no es cierto?, la Reina Valera contemporánea. En el original dice 12.000 estadios. Y si uno calcula 12.000 estadios, 185 metros tiene un estadio.
La cifra es más o menos lo que dice acá, 2.220 kilómetros por cada lado. Pero si nos vamos a la Reina Valera 60, esta Reina Valera 60 tiene un dato que es importante de recalcar y que por alguna razón, no sé por qué la Reina Valera contemporánea lo saltó y es un error. Y el dato es que la ciudad se halla establecida en cuadro y su longitud es igual a su anchura, lo mismo que dice acá, ¿verdad? En la contemporánea. Y él midió la ciudad con la caña, 12.000 estadios. La longitud, la altura y la anchura de ella son iguales. Entonces estamos hablando de un cubo, no solamente de un cuadrado, ¿verdad? Sino de un cubo. Y eso nos trae a la memoria cosas muy importantes. Porque se trata de un cubo perfecto que por supuesto recuerda al lugar santísimo del tabernáculo, que medía 4,5 codos, y cada codo 45 centímetros. No, medía 10 codos, perdón. Cada codo de 45 centímetros, por lo tanto cada lado era de 4,5 metros. Ancho, largo y alto. Era un cubo perfecto, el lugar santísimo del tabernáculo. Y lo mismo, el lugar santísimo del templo también era un cubo, pero de 20 codos, o sea, de 9 metros por lado. En este caso, la Nueva Jerusalén es un cubo porque es el lugar santísimo, es Dios mismo, es la morada de Dios. Pero no tan pequeño como de 9 metros, sino de 2.220 kilómetros por lado. Eso es, mis hermanos, sumamente grande. Y así comienza la descripción de esta Nueva Jerusalén a través de una serie de piedras preciosas, y se nos habla de que están inscritos en las puertas los nombres de las tribus, y que en los cimientos, o mejor en la base de los cimientos, están los nombres de los 12 apóstoles, porque los apóstoles son los cimientos, el fundamento de toda la revelación del Nuevo Testamento, o sea, de la iglesia. Todo eso va cuadrando, toda la revelación va cuadrando. Pero este tema de las tribus vale la pena que lo examinemos un poquito. Esto que en algún momento ya se los mostré, son las 12 tribus ordenadas según las madres, ¿verdad? Las 4 mujeres que tuvo Jacob. Y conforman, por supuesto, las 12 tribus de Israel. Pero el problema es que José tuvo 2 hijos, y entonces al incluirlos acá, a veces se salta a uno, a veces a otro, y así para incluir a estos 2. ¿Cuáles serán los 12 que finalmente estarán en la Nueva Jerusalén? No es una cosa súper importante, pero vale la pena examinarlo un poquitito. Aquí les traigo una tabla que habla de 2 posibilidades básicamente. Una, esta de acá, donde están los mismos 12 que les mostré antes, pero ordenados por nacimiento, no por las madres. Y aquí estaría los mismos, no los mismos 12, sino incluyendo a Manasés y Efraín y saltando a Leví. Porque hablando del Antiguo Testamento, y me refiero al pectoral que usaba el sumo sacerdote para presentarse delante del Señor, en ese pectoral estaban 12 piedras, una por cada una de las tribus de Israel, y detrás tenía grabado el nombre de cada tribu. Entonces es claro que cada una de estas tribus ya tenía asignada una piedra preciosa, y son estas que están acá, ¿verdad? Y yo sugiero que entonces este es la lista que debemos tomar en cuenta, sin incluir a Manasés y Efraín, porque esta lista incluía a José. Y es lógico que así sea, esos son los 12 originales. Los judíos tienen una forma de ver qué piedra le toca a cada uno. Otros autores opinan diferente. Lamentablemente la Biblia no nos dijo qué piedra le toca a cada tribu en particular, así que hay muchas suposiciones y no voy a entrar en eso. Pero si comparamos estas 12 piedras con las 12 piedras que están en Apocalipsis 21, vemos mucha similitud. Entonces básicamente es ¿cómo se diría? Un eco de esto antiguo, pero que trae tanta evocación a la mente hebrea sobre todo.
Si miramos esta lista, aquí en español, da la impresión de que solamente tenemos la diferencia de dos piedras, el diamante y la crisoprasa. Pero si uno mira el original, se da cuenta de que hay algo bastante diferente. Esto de acá, que corresponde al pectoral del sumo sacerdote, fue escrito en Éxodo 28 y está escrito en hebreo. Pero al ser traducido en griego para ser llevado a la Septuaginta, podemos comparar el griego de la Septuaginta de Éxodo 28 con el griego de Apocalipsis 21. Y cuando uno compara el griego de acá con el griego de acá, son 4 las piedras diferentes. En español, los traductores trataron de homogeneizar un poco más la cosa y por lo tanto tenemos esta diferencia de solamente 2 piedras. No es la cosa más importante que les he dicho, pero vale la pena que la sepas y la recuerdes si alguna vez quieres hacer un estudio un poquito más profundo de estas piedras, y que definitivamente es bonito y es interesante. Comenzamos ahora con esta descripción de la ciudad santa. También midió la muralla y medía 65 metros. En el original dice 144 codos y ya vimos un codo 45 centímetros y eso da casi 65 metros. Y esa es la muralla de protección que tenían las ciudades antiguas, porque Juan está hablando de una ciudad maravillosa, ideal, pero en términos de lo que él conocía como murallas o ciudades. Entonces nos describe una muralla protectora de 65 metros de alto, que es ridículo para una ciudad que mide 2.220 kilómetros de alto. ¿Me explico? Entonces algunos han pensado que este es el ancho de la muralla y yo estoy de acuerdo con eso. Creo que es el ancho y creo también que es el alto, ¿ya? Es simplemente el ancho de una pared protectora que para una ciudad de la antigüedad sería enorme, 65 metros de altura, pero que para la Nueva Jerusalén es simplemente un dato. ¿Ok? Versículo 18. La muralla estaba hecha de jaspe, otra vez tenemos esta piedra, pero la ciudad era de oro puro, diáfana como el cristal. Muy bien, el jaspe, como les mencioné, es opaco. Aquí está el jaspe rojo, que a mí me gusta tanto, pero hay muchas otras variedades de jaspe, y la verdad es que lo más frecuente es este jaspe verde. ¿Ok? Aquí tienen una pepita de oro, oro puro, que es lo que va a ser el pavimento de la ciudad de la Nueva Jerusalén. Pero un oro diferente, porque dice que es transparente, es diáfano como el cristal. Y eso me llama tanto la atención. O sea, nuevamente nos trata de explicar en términos ideales de lo que conocemos hoy, pero que es simplemente un símbolo de cosas sublimes. Continúa entonces la explicación y nos da ahora las 12 piedras que están en los cimientos de la Nueva Jerusalén. Dice, versículos 19 y 20. Los cimientos de la muralla de la ciudad estaban adornados con toda clase de piedras preciosas. El primer cimiento era de jaspe, el segundo de zafiro, el tercero de ágata, el cuarto de esmeralda, el quinto de ónice, el sexto de cornalina, el séptimo de crisólito, el octavo de berilo, el noveno de topacio, el décimo de crisoprasa, el undécimo de jacinto y el duodécimo de amatista. La verdad es que siempre ha sido un lío tratar de saber qué piedras son estas, porque los nombres los conocemos, uno pone en internet estos nombres y salen piedras, pero en la antigüedad, como les dije, no era necesariamente idéntica la identificación de estas piedras preciosas con las que tenemos hoy. Así que tratando de estudiar lo mejor posible, aquí les presento la solución, simplemente para que conozcan las piedras que eventualmente veremos cuando estemos en la Nueva Jerusalén. En primer lugar, el jaspe, que en este caso sería este jaspe verde y translúcido dentro de lo que se puede. Es mucho más escaso, pero existe también. El zafiro no es el que conocemos hoy, que es una piedra preciosa, totalmente transparente. En la antigüedad era el lápiz lazuli. El ágata, hay muchos tipos de ágata, muy hermosos,
Pero aquí se refiere aparentemente a lo que se conocía como Calcedonia y que viene de las proximidades de esa ciudad de Calcedonia y se le llama aquí ágata. Las otras piedras son las siguientes. La esmeralda es la misma que conocemos hoy, que es esta piedra magnífica. El ónice o sardónice, ¿verdad? Que es el ónice con incrustaciones rojas, que es el sardo o sardox, y este es el ónix. La cornalina, que es una piedra roja preciosa, también opaca. El crisólito, que hoy es conocido como olivino, crisólito o peridoto, antes se le llamaba la piedra de oro, y por eso prefiero esta identificación de la antigüedad versus lo que hoy se conocería como crisólito. El berilo tiene estas dos variedades, un verde y un azul precioso, ¿no es cierto? Es transparente y son los dos colores preferidos, aunque algunos lo conocen también el berilo dorado, pero los colores más comunes son estos. Y el topacio, que es esta maravillosa piedra amarilla dorada, genial. La crisoprasa es una piedra también hermosa, más parecida a un cuarzo, un ágata. El jacinto se parece bastante al rubí, pero no es un rubí. Y la amatista es esta otra de acá, con estos colores fantásticos. Es cosa de empezar ahora a imaginarse cómo va a ser esta ciudad que nos albergará por toda la eternidad. Seguimos con el relato y nos dice: las 12 puertas eran 12 perlas. Y si la muralla era de 65 metros de alto, ustedes ya se imaginan el tamaño de la perla y por supuesto el tamaño de la ostra, si es que sale de una ostra esta perla. Bueno, son las cosas maravillosas que el Señor hace. Un poco para divertirnos, un poco para jugar con nuestra imaginación, un poco para mostrarnos lo extraordinario que es Él, porque todo esto es una proyección de Él en términos de cosas que podamos comprender. Bueno, cada una de las puertas era una perla y la calle de la ciudad era de oro puro y transparente, otra vez, como el vidrio. No vi en ella ningún templo, porque su templo son el Señor y Dios Todopoderoso y el Cordero. La ciudad no tiene necesidad de que el sol y la luna brillen en ella, porque la iluminan la gloria de Dios y el Cordero es su lumbrera. Las naciones caminarán a la luz de ella y los reyes de la tierra traerán a ella sus riquezas y honra. Sus puertas jamás serán cerradas de día y en ella no habrá noche. Por lo que dijo antes. Nos dice que no será necesario el sol y la luna, no significa que no existan. Es posible que tengamos los astros y el cielo como lo conocemos hoy o algo similar, algo parecido, pero no serán necesarios. Eso es lo extraordinario. No habrá nunca noche. Eso significa no hay miedo, no hay enemigos. Las puertas están siempre abiertas de la ciudad. En el versículo 26, y a ellas serán llevadas las riquezas y la honra de las naciones, y no entrarán en ella, eso ya lo leímos, nada que sea impuro, detestable o falso, etc. ¿Quiénes son estas naciones? ¿No es cierto? Y los reyes de la tierra que traerán estas cosas hermosas. Este es uno de los pasajes más difíciles de interpretar de todo el Apocalipsis, para mi gusto. Porque se ha producido una nueva creación. Lo anterior pasó, entonces no es gente que haya quedado viva del milenio, porque todo eso ya desapareció. Nadie, por supuesto, opuesto a Dios ha entrado, porque a la Nueva Jerusalén solo entran los que tienen los nombres inscritos en el libro de la vida. ¿Quiénes son estos? Para mí, la mejor explicación es que es simplemente Juan hablándonos en términos idílicos de lo que va a ocurrir definitivamente en la época del milenio y que es la gran esperanza, o era la gran esperanza judía de los profetas, de que así debía ser, ¿verdad? Y Juan lo pinta en esta forma. Pero en realidad
no es que haya una separación de gente viviendo en la Nueva Jerusalén y por fuera muchísima otra gente habitando y naciones y teniendo que traer tributo de alguna manera y los reyes y como si todo comenzara de nuevo. Esto no es cíclico. La filosofía griega tendía a pensar en la historia como algo cíclico que se repetía una y otra vez, pero la mente judía no es así. La mente hebrea pensaba en la historia como algo lineal. Entonces, aquí no es que volvamos a comenzar de nuevo. Y por lo tanto, para mi gusto, la mejor explicación es que estos son simplemente imágenes de una situación idílica como lo habrían entendido los profetas de la antigüedad y como por supuesto lo entendía Juan en su contexto hebreo del siglo I. Cada una de las puertas, como dije, corresponde a una perla preciosa y las calles son de oro. Y puede hablarse de una sola calle que cruza toda la ciudad o una red de calles. Por todo esto, insisto, son imágenes para que lo podamos entender. ¿Será que caminemos en esa época? ¿Será que volemos? No sé. Incluso se me ocurrió que a los que se porten mal hoy, o mejor dicho, no que se porten mal, pero que den poco fruto y que después entren medio así como a raspadito a la salvación, los van a poner en el piso último, en los 220 kilómetros para arriba, en el piso último va a ser su departamento y sin ascensor. por flojo en esta época. Pero bueno, esa es una tontera que se me ocurrió. No tiene nada que ver con esto porque todo va a ser en términos que hoy no podemos explicar. Y lo más probable es que no traslademos como lo hacía Jesús con su cuerpo resucitado, para quien no había impedimento de traspasar una pared, de estar aquí, luego estar allá, una traslación automática, directa. O sea, los términos en que hoy conocemos el mundo no van a ser en esa época. Pero aquí se describen en los términos que conocemos precisamente para poder imaginarlo y entenderlo. El énfasis acá, en esta ciudad gigantesca, evidentemente está en el número 12, porque ese es el número de Israel. No solamente se han cumplido las promesas en la época del milenio, sino que Israel tiene continuidad en el estado eterno, pero ya ahora unido con los santos de todas las épocas. Antes del nacimiento de Israel, o sea, en la época patriarcal, en la época prediluviana incluso, y en la época de la iglesia y en la época de los mártires de la tribulación, ahora es simplemente el pueblo de Dios, como les expliqué en algunas sesiones anteriores. Eso es lo que tenemos ahora por delante, pero se describe en términos muy, muy hebreos, por supuesto. 12 puertas con los nombres de las 12 tribus. ¿Cuáles? Ya les dije, probablemente la lista inicial. 12 cimientos con los nombres de los 12 apóstoles. ¿Cuáles? Insisto, yo creo que es Pablo el que forma el número 12. Adornada con 12 piedras preciosas, 12 puertas de perla, dimensiones en un cubo de 12.000 estadios, o sea, 2.220 kilómetros cada lado. Y el muro es de 144 codos, o sea, 64,8 metros, casi 65. El árbol de la vida produce 12 frutos. O sea, no hay más que decir. Todo esto está en términos de el gobierno israelita, el gobierno judío, que es la manera en que se explica que Israel ha cumplido finalmente su propósito y tiene esta continuidad con los santos de todas las épocas. No habrá más templo, eso es súper llamativo porque el templo es lo que marca la historia de la humanidad, ya lo dije varias veces, y sin embargo no va a ser necesario ya más, porque está el Señor, su presencia es directa, ya no hay intermediarios, todos entramos y vivimos directamente en el Naos, el lugar santísimo, en la mismísima presencia de Dios, en Dios. Y por eso están estas muy buenas noticias de que las puertas nunca estarán cerradas, porque no hay peligro, no hay nada, no habrá noche, no hay tinieblas entonces en la Nueva Jerusalén, no hay ningún miedo, porque el Señor protege a los
suyos. Qué hermosa, hermosísima visión. Y así termino leyendo simplemente la restauración del Edén, que es la otra imagen al final en el capítulo 22, versículos 1 al 5. Después me mostró un río límpido de agua de vida, era resplandeciente como el cristal y salía del trono de Dios y del Cordero. En medio de la calle de la ciudad y de cada lado del río estaba el árbol de la vida, el cual produce 12 frutos y da su fruto cada mes. Las hojas del árbol eran para la sanidad de las naciones. Otra vez está esta imagen. En esa época no va a haber muerte, no va a haber enfermedad, pero está esta imagen del huerto del Edén, donde sí habría hecho falta eso precisamente para que no hubiera enfermedad ni muerte en la humanidad. Pero aquí se usa como símbolo de la restauración del propósito original de Dios, de un huerto a otro huerto. Versículo 3. Allí no habrá maldición, el trono de Dios y del Cordero estarán en medio de ella, y sus siervos lo adorarán. Y verán su rostro, la presencia, y llevarán su nombre en la frente. Qué precioso. Allí no volverá a haber noche, no habrá falta de luz de ninguna lámpara, ni la luz del sol, porque Dios, el Señor, los iluminará y reinarán por los siglos de los siglos. Así es, mis hermanos, este pasaje completa el tema de la simetría bíblica, como les dije, que vimos en otra oportunidad. En el capítulo 21, Juan nos describió el estado eterno en términos de una ciudad extraordinaria, la Nueva Jerusalén, y ahora lo describe en términos de un segundo huerto, porque son estas simetrías que no debemos por ningún motivo pasar por alto. Claramente la imaginación no alcanza para siquiera entender todo lo que se nos ha descrito aquí. Pero yo me quedo con que al final de todo, Dios cumple. Como les he venido diciendo, Dios cumple y triunfa. Y la eternidad será en su presencia. Y eso es lo más lindo y lo más importante de todo. Y aunque no logremos entender toda esta revelación de Apocalipsis, con todo lo que hemos estudiado, aunque nos quede grande y nos queda muy grande, el aspecto físico y el aspecto espiritual, quién sabe en definitiva cómo llegará a ser. Pero te aseguro, Dios cumple y estaremos finalmente en su presencia, disfrutando de Él directamente por la eternidad. Que el Señor me los bendiga y nos vemos en la próxima, el último capítulo de nuestra serie.